Bienvenidos a esta cápsula educativa de la unidad 1 de Fundamento de Base de Datos. Es un honor contar con su presencia. Mi nombre es Polo Ormazábal y en colaboración con el docente Andrés Rojas seremos su guía en esta introducción esencial al mundo de las bases de datos. En los próximos minutos revisaremos conceptos fundamentales tratados en clase y exploraremos la relevancia de las bases de datos en el ámbito tecnológico empresarial. Esta unidad ha sido diseñada cuidadosamente para proporcionarle una comprensión inicial sólida, esencial para su progreso en el curso. Además, desarrollaremos los ejercicios planteados en la guía número 1. Sin más preámbulos, comencemos con esta cápsula inicial. Bueno, en informática, y como revisamos en clase, un dato es un valor que se le asigna a un atributo y puede ser de diferente tipo. Por ejemplo, texto, imágenes, números, etc. Pero recordemos que un dato por sí solo no tiene significado. Este necesita de un contexto y de un tratamiento para proporcionar información. Para que un dato se transforme en información, debemos pasar por unas etapas, ¿ya? Y las etapas que están involucradas en este proceso son captura de datos, almacenamiento de datos, procesamiento de datos, análisis de datos, interpretación de los datos. Esta última es la que nos proporciona la información valiosa para la toma de decisiones de las organizaciones. Los datos se almacenan en bases de datos, las cuales contienen tablas estructuradas y cada tabla tiene columnas y filas. En las columnas van atributos que representan un tipo único de datos y cada tabla puede contener múltiples columnas. Por otro lado están las filas, las cuales son los datos que están almacenados en las columnas. De forma muy simplificada, una tabla en una base de datos se vería de la siguiente forma. Tenemos la tabla venta con dos columnas, la columna fecha y la columna total de venta. Y tiene tres filas que vendrían siendo los registros de la tabla. También tenemos la tabla compra, que tiene dos columnas, fechas y total de compra, y también tiene tres registros de datos. Además, estas llevan una conexión que veremos más adelante en las próximas cápsulas. Durante la clase se les dejó una guía de ejercicio, la cual revisaremos a continuación la forma de abordarla. Hola a todos, un gusto poder saludarlos en esta nueva cápsula informativa. En este caso en concreto, nosotros nos vamos a centrar en resolver dos ejercicios de la guía propuesta en clases. Específicamente el ejercicio número 2 y el penúltimo ejercicio de la guía. Si ustedes los pueden leer, se dan cuenta, la principal diferencia entre estos ejercicios es que en los primeros se da una suerte de contextualización mayor, ya que se menciona para quién se está creando el modelo, junto a cuáles van a ser las tablas que van a componer el modelo. A diferencia de los últimos dos ejercicios, que solamente se contextualiza el para qué se va a crear el modelo, pero nosotros tenemos que comenzar a crear y formarnos esa lógica para establecer nosotros las tablas junto con sus atributos. En este caso especial, en el segundo ejercicio se menciona que tenemos que crear un modelo para una tienda de música online que contenga tablas como cliente, artista, álbum, canción y compra. Por lo tanto, voy a comenzar creando la tabla cliente. Una muy buena práctica que ustedes pueden comenzar a abordar es indicarles un ID a cada tabla. Este ID es un identificador único, es el que nos va a servir más adelante para poder encontrar ciertos datos, ejecutar ciertas consultas y trabajar de mejor manera con un identificador único, como les menciono, para poder encontrar todos los datos. Por lo tanto, yo voy a crear ID cliente. Otra práctica muy buena que pueden tener es, al igual que en programación, si desean establecer un tipo, ¿cierto?, con dos compuestos, no es recomendable y ni siquiera se puede hacerlo con un espacio. En este caso nosotros vamos a incorporar una separación de un guión medio. ¿Ok? El cliente va a contener ID cliente, va a contener nombre de cliente
Y por último va a tener un root del cliente. La segunda tabla que se nos solicita es la del artista. Por lo tanto, vamos a tener ID artista, vamos a tener el nombre del artista y vamos a tener el género musical que canta el artista. El género musical. Genial. Luego se nos solicita que establezcamos el álbum. Cabe destacar en este punto que no es necesario y no nos vamos a centrar con respecto a los errores gramaticales, ya que dependiendo del entorno en el cual va a estar nuestra base de datos, no se va a poder establecer estas tipologías que nosotros sí utilizamos comúnmente en el lenguaje español o en cualquier otro tipo de lenguaje, que son los acentos gramaticales, ¿ok? Así que no molestarnos mucho con este sentido, ¿ya? Porque no nos van a hacer mucho énfasis al momento que estemos trabajando con las bases de datos. Como les menciono, el álbum va a contener ID de álbum, va a contener cantidad de canciones, por ejemplo, y va a tener el artista que compuso el álbum. Luego se nos solicita que creemos canción, del cual también vamos a agregar el ID de la canción. Vamos a establecer la duración de la canción y el título. Y por último nos faltaría la compra, para el cual, les repito, vamos a comenzar también con el ID de la compra. Vamos a tener el valor de la compra y la fecha de la compra, que son datos típicos que pueden haber. Listo. Una vez nosotros tenemos las tablas creadas, tenemos que comenzar a pensar en la relación que van a tener para establecer el modelo correcto. En este caso nosotros sabemos que un cliente va a ser el que va a realizar la compra, por lo tanto ambos van a estar enlazados, ¿sí? Dicha compra va a ser de un álbum en específico, por lo tanto esa va a ser su relación. Dicho álbum está compuesto, ¿cierto?, por diferentes canciones, por lo tanto esa va a ser su relación. Y por último, estas canciones las canta, valga la redundancia, un artista. Y de esta manera, nosotros, teniendo la lógica correcta, con los datos y atributos correctos de cada tabla, establecemos el modelo para resolver el segundo ejercicio. Cabe destacar que pueden haber más datos que estén insertos en cada tabla específica, pero principalmente este sería como el bosquejo básico por donde ustedes pueden partir. Ahora vamos a proceder a resolver el penúltimo ejercicio propuesto. La diferencia de estos ejercicios, o en especial este, radica en que tenemos que crear un modelo para representar un videojuego a elección. ¿Ok? Simplemente para contextualizarnos, como les mencioné, la principal diferencia es que nosotros tenemos que pensar todo el contexto de las tablas y los atributos, a diferencia de los ejercicios anteriores, que se nos proponían las tablas de la cual podía estar compuesto el modelo. En este caso, yo voy a partir sabiendo de videojuegos algo súper global y básico, que los videojuegos, en este caso, los tiene que jugar alguien. Por lo tanto, yo voy a crear al jugador. Como les mencioné en la buena práctica, voy a agregar acá el ID del jugador. Voy a agregar el nombre de usuario del jugador, ¿cierto? Y voy a añadir también su contraseña respectiva, por el cual nosotros vamos a iniciar sesión en el juego y vamos a poder disfrutarlo.
Sabemos también que en la mayoría de los juegos nosotros podemos manejar un personaje. Por lo tanto, es el cual yo voy a crear. Tenemos el ID del personaje, del cual va a tener un nivel del personaje y puede tener una clase dependiendo del tipo de juego que nosotros estemos jugando, ¿cierto? Dicho personaje, si es que tiene habilidades, ataques o incluso puede tener armas cargadas dependiendo del juego, yo le voy a establecer en este caso un inventario para saber qué es lo que contiene nuestro personaje. Vamos a agregar también dicho ID del inventario. Le vamos a agregar qué objeto tenemos y qué cantidad de dicho objeto tenemos. Adicional, yo voy a agregar una última tabla para identificar los objetos que nosotros podemos tener. ¿Qué elementos o campos le podemos agregar al objeto? Le podemos agregar un daño establecido que tenga y le podemos añadir, por ejemplo, un detalle para saber qué es lo que realiza dicho objeto. O si no nos cuadra mucho el tema del detalle, le podemos poner, por ejemplo, un costo que puede tener dicho objeto al momento de comprarlo o demás, dependiendo, ¿cierto?, el juego que estemos jugando. Por lo tanto, nosotros sabemos que un jugador va a manejar, ¿cierto?, un personaje. Dicho personaje va a poseer o contener un inventario. Y dicho inventario va a estar compuesto de los objetos que tengamos en ese momento en el inventario. Y así también pudimos establecer de buena manera una correcta relación con las tablas aplicadas en este modelo. Podríamos agregar otra, contextualizándonos en que podemos tener una misión. Por lo tanto, vamos a crear un ID de misión. Vamos a crear el detalle de la misión. Y podemos establecer qué recompensa nos va a otorgar. ¿Y quiénes van a realizar la misión? Lo vamos a hacerlo nosotros, ¿cierto? Pero con nuestro personaje. Extraordinario, hemos realizado y resuelto el ejercicio. Por favor, los invito a seguir enfatizándonos en un aprendizaje claro y conciso en las clases. Por favor, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, estamos dispuestos para satisfacer su necesidad de conocimiento. ¿Ok? Esa es la idea y es lo esencial que ustedes deben saber: obtener conocimiento para hacer una buena práctica y poder realizar sin ningún problema todos estos ejercicios y todo lo que nosotros vayamos viendo a nivel de ramo.